Un minuto. ¿Se escucha el perro? Tengo un perro ahí. Bien, hermano Néstor, ¿vamos? Sí. Bien, hermanos. Voy a permitirme cerrar sus micrófonos, hermanitos queridos. Con permiso. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Sean todos ustedes muy bienvenidos a las cosas del Señor, a escuchar la palabra, la cual será traída el día de hoy por nuestro querido hermano William Centeno, y que nos traerá, como en otras ocasiones también, un mensaje muy, muy interesante. Gracias por estar aquí, hermanos queridos. Muchas gracias por su participación. Queremos animarlos a todos a que puedan compartir también estos estudios, los cuales están siendo subidos todos los días a través de la plataforma de YouTube Iglesia de Cristo, en el canal Iglesia de Cristo PDA, y también los cuales están siendo transmitidos en forma directa a través de Facebook, en Facebook Live, en el canal de nuestro hermano Néstor Sánchez. Muchas gracias entonces, hermanos queridos, por estar aquí, y vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Y quisiera pedir en esta ocasión a ver si nuestro hermano Mario Peña es posible que nos pueda dirigir en una oración, hermanito. ¿Se puede? Sí, hermano, no se oye otro ruido, ¿verdad? Nada más yo. Ningún otro ruido, hermano, está fantástico. Ok, oremos. Ok. Dios eterno, que creaste los cielos y la tierra, te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado, por la oportunidad que tenemos de conectarnos, de aprovechar la tecnología, Señor, para vernos y comunicarnos y tener la oportunidad de escuchar tu bendita palabra. Rogamos, Señor, que bendigas a nuestro hermano Centeno, que le ayudes a recordar lo que ha estudiado, lo que ha preparado, Señor, y que a nosotros, pues, nos ayudes con entendimiento, con sabiduría también para entender tu palabra y ser fortalecidos, consolados, exhortados, amonestados y todo lo que tu palabra, Señor, hace en el corazón de nosotros. Rogamos por aquellos hermanos que están enfermos, sea allá en Chile o en México, Señor, donde estén, que les bendigas y les ayudes a aquellos hermanos que pasen por tristezas, por soledades, por ausencia de seres queridos que no están con ellos. Rogamos, Padre Santo, tu misericordia, tu bondad, que seas con nosotros, que según tu voluntad nos bendigas y nos ayudes en este día. Perdona, Señor, las ofensas que ya hemos hecho y suplicamos tu misericordia. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Mario, por haber traído entonces esta primera oración de este día ya 16 de abril, martes 16 de abril del 2024. Vamos a dejar con nuestro hermano entonces William Centeno, quien gentilmente ha dejado un tiempito para compartir la palabra del Señor con nosotros. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Me siento privilegiado cuando me invitan a compartir un poco del Evangelio. Y la verdad que son cosas que todos los creyentes necesitamos. Y la lección de hoy sale de una conversación que tuve con un religioso aquí en la ciudad, donde él me decía que él iba a un grupo religioso donde ya eran salvos y que salvo una vez, salvo siempre, que la salvación no se pierde y que ellos como creyentes no pecan, ¿verdad? Son personas exentas de pecado, libres de pecado. Estuve hablando un poco con este hombre, diciéndole lo contrario, y no me llamó la atención tanto porque es una doctrina calvinista, ¿verdad? Salvo una vez, salvo siempre. Sin embargo, de ahí me surgió la idea de lo siguiente. Satanás va a la mente de las personas y con ideas tan sutiles, llamativas como esta, hace que las personas se descuiden. Y teniendo esa mentalidad, pues nadie va a estar pendiente de cuidar su vida espiritual. Hermanos amados, los creyentes, si descuidamos nuestra vida espiritual, como ustedes lo saben, podemos fracasar.
podemos caer, podemos abandonar la fe. Hoy quiero centrarme en primera carta a los Corintios, capítulo 10 de primera carta a los Corintios, en el versículo número 12. Primera a los Corintios 10, 12. Dice el pasaje: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el mismo pasaje se encuentra la idea apostólica de que existe la posibilidad de caer. Y saben ustedes que caer es una manera de decir tropezar en la fe, abandonar la fe, abandonar el Señor, regresar al mundo y un montón de sinónimos que podemos entender sobre la idea de caer. Yo le pregunto a cada uno de ustedes y de manera mental contéstenme. ¿Usted físicamente alguna vez se ha caído? ¿Ha caído a tierra? ¿Ha caído? Conforme pasa el tiempo, el caerse tiene otra perspectiva. Cuando uno está muchacho, uno se cae y se levanta inmediatamente. Y no se soba porque lo primero que mira es si alguien le miró a uno y le da vergüenza haberse caído. Después va a sobarse uno a las partes afectadas y la pregunta sería tonta, pero la tengo que realizar. ¿Cuánto tiempo usted, cuando se ha caído, ha quedado tirado en el piso? ¿Cuánto tiempo hemos quedado tirado a donde caímos? Obviamente, nos levantamos lo más rápido que nosotros podamos. En cuanto a la fe y toda esta analogía de caerse conectada con la fe, tiene que ver que todos los creyentes estamos propensos a caer. Todos los creyentes en este mundo existe la posibilidad de que lleguen situaciones que a nuestro alrededor lo comiencen a fracturar, a afectar, y eso sirva para caerse. Entonces, lo que yo quiero buscar en este pasaje es las cosas que este versículo del Espíritu Santo nos pueden ayudar para evitar esas plausibles caídas, esas posibilidades de caídas, porque uno no cae inmediatamente de la fe, uno no se acuesta con una capacidad espiritual fuerte, poderosa, y a la mañana siguiente se levanta queriendo ya no tener ninguna comunión con Dios. El caer es un proceso que comienza en algún momento con alguna infección pecaminosa y va creciendo hasta el día en que uno decide caer, abandonar la fe. Sin embargo, son cosas elementales, pero de uso cotidiano. Son cosas básicas, las que dice el pasaje, las que quiero compartir con ustedes, pero en lo básico de estos principios está la fuerza porque sirve para todos los días. En primer lugar, lo que el versículo nos dice, qué hacer para no caer. Regresamos al versículo. El que piensa. Los seres humanos somos los únicos seres vivos pensantes. Obvio lo que estoy diciendo, no quiero parecer básico en este sentido, pero ustedes lo saben. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de pensar. Sin embargo, a veces nuestro pensamiento no es el más adecuado, no es el más certero ni el más apropiado para tener firmeza en nuestra vida espiritual. Me gusta mucho porque el Espíritu Santo dice, si tú no quieres caer, necesitas proponerte en tu mente, pensar en esa idea
de no caer. Yo me propongo mi firmeza espiritual. Yo pienso en mi firmeza espiritual. Yo uso mi mente. Cuando digo yo es usted, cada uno de nosotros, utilizamos nuestro pensamiento para delinear una idea de firmeza. La vida cristiana, como la vida física, no se vive como improvisando. Desdichadas las personas que improvisan para vivir. No tienen una hoja de ruta. No saben hacia dónde van. No planifican lo que quieren realizar. Todos los días levantándose y preguntando, ¿hoy qué voy a hacer? No sé. Hoy voy a ir a donde me apunte la nariz. Para allá me dirijo. Yo voy para ese lugar. Cuando nosotros tenemos pensado nuestra vida cristiana y tenemos un enfoque de en qué queremos, cuál es nuestro principio y nuestro fin, qué es lo que nosotros hacemos, en ese sentido nos proponemos pensar ¿en qué? Pensar en que yo necesito estar bien con Dios y no caer. Nadie va a planificar su vida, mi hermano, mi hermana. Nadie va a proponerse el no caer si no lo hace usted. Y todo comienza en nuestra mente. Ahí inicia todo. ¿Qué es la parte que Dios nos quiere cambiar? La única parte que Dios nos quiere cambiar es nuestro pensamiento. Un día de esto estuve viendo un reportaje de un hombre descarado, religioso, que llegó a una ciudad a proponer una campaña de cambio de cuerpo. Iba a haber liposucciones espirituales. Así. Yo me puse a reír, pero fue algo vergonzoso, algo. ¿Y sabe qué es lo esto? Montones de gente que necesitaba una liposucción estaba ahí esperando que Dios le cambiara su cuerpo y los hombres quedaran anchos de espalda y pequeños de cintura. Y las mujeres quedaran con 90, 60, 90. Eso no es lo que Dios quiere cambiar. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Un pasaje extremadamente conocido, pero muy actual, muy ad hoc con lo que estamos planteando es Romanos capítulo 12. En la carta de los Romanos, en el capítulo 12, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Escuche lo que dice a continuación. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando esa renovación mental, cuando esa renovación de el entendimiento está creciendo, desarrollándose, madurando, van creciendo cristianos con una madurez mental, que esa misma madurez mental nos lleva a no caer. Cuando el apóstol Pablo habla y dice en 1 Corintios capítulo 13, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora que soy un hombre, un adulto, pienso y razono de tal manera en que puedo ser una persona adulta. Hermanos queridos, cuánto infantilismo muchas veces tenemos nosotros como creyentes. Y le puedo asegurar que una persona infantil en su pensamiento no va a permanecer firme, no va a permanecer fiel, va a caer porque obligatoriamente parte de lo que necesitamos para no caer es una mentalidad desarrollada espiritualmente hablando. Entonces yo necesito pensar en mi fidelidad. Necesito tener
planes que fortalezcan mi vida espiritual. Necesito organizar mi vida de tal manera que esos pensamientos y esas acciones que surgen a raíz de mi pensamiento me permitan pensar bien lo que yo tengo que realizar. Póngase a pensar en un momento, en un pequeño ejercicio mental. ¿Es usted una persona responsable con lo que piensa y con lo que hace? ¿Somos nosotros personas responsables con nuestros pensamientos? Organizamos nuestra vida física, pero sobre todo nuestra vida espiritual en función de lo que nosotros pensemos, tengamos desarrollo espiritual y firmeza espiritual. Por eso es que el Espíritu Santo dice que todo comienza con nuestro pensamiento. Yo pienso estar sin caer. Yo pienso. No es un accidente el abandonar la fe. No es al azar el abandonar la fe. Todo comienza con pensar. El que piensa no caer debe de pensar en que no va a caer. Regrese conmigo al versículo nuevamente. Estamos en Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La segunda orientación, consejo para no caer es estar firme. La Biblia usa mucho esta palabra, esta idea, estar firme. Y a veces la escuchamos, pero si no analizamos el alcance que esto tiene, no la vamos a aplicar. Estar firme es un término militar. Es un término que se usa en los ejércitos. Es un término de la gente que pertenece a un ejército. En este caso, Pablo está haciendo alusión al soldado romano. Dice, estar firme. Más adelante, en el capítulo 16 de Primera a los Corintios, se reitera esta idea. En el versículo 13, 16-13 de Primera a los Corintios. Velad, estad firmes en la fe. Esa es la parte que a mí me interesa. Estar firme en la fe. Entonces, este término militar no es algo fácil, mis amados hermanos. ¿Por qué? Estaba viendo un reportaje de los guardias de élite en muchos ejércitos. Uno de los ejercicios que ellos practican es para desarrollar una firmeza en sus piernas de tal manera que cuando el enemigo llegue y los quiera tirar, ellos puedan resistir fuertemente. Son ejercicios que se hacen en los soldados cuando ellos van a entrar en un forcejeo cuerpo a cuerpo con algún enemigo. Y entonces se fortalecen de tal manera que cuando tienen que enfrentarse a alguien mano a mano, fuerza a fuerza, cuerpo a cuerpo, estos hombres están preparados para detener el vendaval, la andanada de personas que se vengan y a veces tienen que resistir a 2 o 3 personas para que no los tire al suelo. Un soldado nunca va a caer al suelo. Bueno, no nunca, va a luchar fuertemente para no caer al suelo. Puede detener, luchar, a hacer frente, a ponerse ahí para no caer. Entonces, estar firme es tener la capacidad para que los embates, los problemas, las adversidades, las cosas que suelen pasar a nuestro alrededor no nos tumben a nosotros. Y queridos hermanos, esto no es algo muy fácil. Esto no es algo muy sencillo. ¿Cómo cuesta estar sin caerse cuando vienen los problemas? ¿Qué es lo primero que nosotros queremos hacer cuando llegan problemas? Caernos, desfondarnos, desanimarnos.
entrar en depresión. Usted puede ver que una de las grandes enfermedades de la actualidad es la depresión. Personas que no saben cómo luchar con los problemas que tiene la vida cotidiana, y ante estos problemas, lo primero es que se caen física y se caen moral y se caen espiritualmente. Entonces, para no caer, necesitamos estar firmes, necesitamos estar preparados para afrontar esos embates. Y en este sentido, me gusta lo que viene a continuación. Para hacer frente y estar firme, no estamos solos. Tenemos la promesa del Señor. Hay una promesa hermosa para los que se convierten al Señor. Y cuando Jesús, unos minutos antes de ascender al cielo, está dando las últimas orientaciones a sus apóstoles en Mateo capítulo 28. No lo busque, lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo. Dice el pasaje que Jesús les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, perdón, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlo, que se conviertan. Y luego dice, enséñenle lo que yo les he enseñado a ustedes. Y luego viene la promesa, que es una promesa que hasta el día de hoy está en vigencia. No caduca, no pasa de moda. Dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la firmeza tiene que ver con la promesa de Dios de estar con uno, pero uno también fortaleciéndose para estar firme. Es una responsabilidad de nosotros, sumado a la ayuda de Dios, para que esta firmeza pueda estar ahí. Acompáñenme a Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Reitero, 41:10 del libro de Isaías, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me gusta pensar que cuando tenemos problemas que nos hacen temblar los pies espiritualmente hablando, que nos pegan en nuestra fe, que nos sacuden y nos hacen entrar en crisis espirituales. Dice el Señor, hay que estar firme, como un soldado que, a pesar de los problemas naturales que hay cuando un hombre es parte del ejército, los soldados son separados de su familia por largas temporadas, llevados a lugares con climas traicioneros. A veces lo necesario para el diario vivir escasea porque están en lugares alejados. Y estos hombres no se pueden dar el lujo de abandonar su lugar. Un soldado que deserta es visto como un traidor, es visto como alguien que no cumplió su función. En ese ejemplo de analogía con nosotros los creyentes, para estar sin caer, necesitamos estar firmes, estar en nuestro lugar, estar pendientes, entendidos dónde nos puso el Señor. El Señor nos puso en su reino. Colosenses 1 dice que el cual nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. El Señor nos puso en su reino. Y si el Señor nos puso en su reino, ahí debemos de estar. Ahí debemos de permanecer. Para eso necesitamos firmeza. Los entornos naturales de la vida
los problemas naturales de la vida, las tentaciones de la vida, nuestros deslices, nuestros hierros, a veces nos van a querer hacer creer que abandonar la fe es la mejor solución a los problemas que hay. Y por eso usted ve, hermanos y hermanas, que un día estuvieron firmes, que un día estuvieron fieles, que un día estuvieron luchando la fe. Llegan problemas y se van y abandonan la fe y ya no están firmes. Quiero seguir con la idea del soldado porque es la idea de este pasaje, un soldado que está firme en su lugar, un cristiano que está firme en su lugar. ¿Sabe usted que para que el soldado pueda tener esa firmeza, necesita cierto entrenamiento, necesita cierta dedicación, necesita cierta mentalidad y necesita trabajar en ello? Un soldado es una persona con una entrenamiento y con una disciplina muy diferente a la que tiene el denominador común de los que no tenemos nada que ver con la vida castrense. Igualmente con el cristiano. El cristiano es una persona completamente diferente al resto de la sociedad en que nosotros nos movemos. El cristiano debería de actuar de una manera diferente a lo que actúa o como actúa la gente del mundo. Uno entiende cuando la gente que no es conversa se desfonda en su vida y toma decisiones lamentablemente a veces muy tristes. Pero uno no entiende cuando los creyentes que deben de estar firmes actuamos de la misma manera o peor como actúa el mundo. Les quiero contar una historia de una hermana que me gustó mucho porque ella se avergonzó y nos la compartió. La hermana se reúne con nosotros y en una conversación nos dijo que fue al seguro médico. Y estando ahí sentada con otros pacientes, comenzaron a hablar. Usted sabe que cuando uno está en el hospital, comienza a hablar con la gente que está a su alrededor. Y una señora que estaba ahí al lado le preguntó, oiga señora, ¿usted qué viene a hacer acá? Y dice que la hermana comenzó a quejarse. Es que fíjese que a mí me pasó esto, me duele aquí, me duele allá, me duele por aquí, me duele por allá y no sé cuántos más. Y dice que la mujer que estaba ahí le dijo, no se preocupe usted, tenga fe en Dios y todo va a salir bien. Y la hermana dijo, qué vergüenza me dio a mí. Yo soy la que debería de estarle hablando de Dios a esta mujer y ella me habló a mí y me dijo que yo tuviera confianza. Porque es verdad, mis amados hermanos, los cristianos deberíamos ser las personas que estemos más firmes en el aspecto espiritual, independientemente del entorno en que nosotros nos movamos. Pero ¿qué pasa? Que no estamos fieles porque no tenemos firmeza espiritual, no hemos desarrollado la capacidad de estar firme. Uno no es una persona que por querer uno va a estar firme. Le voy a invitar a que haga un pequeño ejercicio si usted gusta. En cualquier esquina de su casa, usted póngase de pie, derecho, con las manos en los costados y vea usted el poco tiempo que usted va a soportar en esa posición. Van a pasar unos minutos, los más fuertes, más minutos, pero le voy a asegurar que a la larga de 10, 15 minutos, usted va a tener un dolor en las rodillas, en las corvas, en las piernas, y usted va a decir, no es fácil estar firme, no es fácil estar en esta posición, no es fácil permanecer así. No, no es fácil. ¿Sabe para quién es fácil? Para aquella persona que ha trabajado en su fortaleza para estar firme. Un cristiano que no trabaja en su vida espiritual no va a estar firme. Vea el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 4. Primera a Timoteo, capítulo 4. Y por favor, lea conmigo el verso 7. Primera a Timoteo,
capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. La parte que me interesa es la siguiente. Ejercítate en la piedad. La piedad es el evangelio, es la vida espiritual. Piadoso viene de pío, de adorador. No pío de ratero, sino de piadoso, de pío, adorador. Buen adorador es un piadoso. Entonces, esto no baja del cielo, mis amados hermanos. Yo voy a ser un buen cristiano porque yo quiero ser un buen cristiano. Yo abro mi corazón a Dios para que Dios entre en mí y yo soy un cristiano que no va a caer porque está bien con Dios. Ahí usa la palabra ejercítate. Viene de hacer ejercicio. Si usted se ejercita en la piedad, su piedad, su fe, la está ejercitando continuamente, como el soldado que se ejercita continuamente, como el deportista que se ejercita concienzudamente, y usted se ejercita en la piedad. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuánto tiempo dedica usted a sus ejercicios espirituales? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo usted se ejercita? Me contó una persona que fue al gimnasio y vio lo complicado que eran los ejercicios que habían ahí. Y me dijo, no, hermano, yo no voy a ir ahí. Vine tan cansado y fue mi primera vez y apenas fue a preguntar cuánto cobraban. Porque ahí sudan la gota gorda, ahí hay que estar. Claro, es igual con la fe. Si usted no se ejercita en la piedad, ¿cómo vamos a estar firmes, mis amados hermanos? ¿Cómo va a estar alguien ahí soportando las inclemencias de la vida sin abandonar su fe? ¿Cómo va uno a estar ahí en el lugar donde Dios le puso si no ha ejercitado su fe? ¿Cuántas fe nuestras están flacas, débiles, anémicas, que se cae con cualquier viento, que se cae con cualquier cosa? Una persona con una fe sin ejercitar es una persona que no va a estar firme, y la invitación es firme. Entonces, el tercer consejo del pasaje que estamos viendo, regrese conmigo, primera a los Corintios, capítulo 12, capítulo 10, versículo 12, ahí hay un tercer consejo. Y el tercer consejo es, así que el que piensa estar firme, dice, mire. No es nada más ver, usar el sentido de la vista. Todos miramos, pero este mirar es un mirar completamente diferente. Es un enfoque de cuidado, como aquel atalaya que era puesto en un lugar para estar fijándose que cuando viniera el enemigo, él pudiera avisar que llegaba el enemigo. Y tenía que estar con su vista enfocada en el horizonte de donde existía la posibilidad que viniera el ataque. Para eso se inventaron los binoculares, mis amados hermanos. Los binoculares prismáticos, les dicen en algún lugar, es un invento del ejército. Y lo inventaron ingenieros para que con estos aparatos que magnifican a la escena, la persona, que puede ver más allá, mira lejos, les dicen en algunos lugares, es para que el guardia, el vigía, el que está cuidando, con esos miralejos pueda estar viendo, estar pendiente. Nosotros tenemos la palabra del Señor para estar viendo el peligro. Por eso dice, el que piensa no caer debe de estar viendo, debe estar analizando, debe estar mirando los pasos que da, debe de estar concentrado. Porque a veces caminamos y no vemos por dónde vamos caminando. Años atrás, una vez fui a una tienda de esas tiendas grandes y
estaba el piso mojado. Pasé y me caí, hermano. Y un ruido que hizo, unas cosas que tiré que me dio vergüenza. La señora que anda limpiando, molesta, en vez de decirme si me había golpeado, llegó y me dijo, ¿no se fijó que ahí dice piso mojado en el rótulo que yo puse? Fíjese por dónde camina, me dijo. Me dio vergüenza, pero es verdad. El piso estaba mojado y yo caminé por el piso mojado. El Señor nos dice, fíjate por dónde caminas. El piso de este mundo está mojado. Es peligroso. Pero necesitamos fijarnos, mirar las señas que nos da Dios para ver por dónde caminar. Mis amados hermanos, si no veo los lugares o las señales, el peligro por donde yo camino, ¿qué va a pasar? Voy a caer. ¿Qué pasa si yo no veo lo que yo tengo que ver? La Biblia enseña, el sabio ve el mal, ve el peligro y se aparta. Mas el necio camina por ahí. ¿Cuántas veces nos dicen cuando éramos muchachos? Te aseguro y te apuesto que tú no vas por ese lugar. ¿Cómo no voy a ir yo por ese lugar si yo soy hombre? ¿Cómo me vas a decir que yo no puedo entrar ahí si yo entro ahí? Entonces, como creyentes, Dios nos va enseñando el camino y debemos de mirar si nos conviene entrar a ese lugar o no nos conviene entrar en ese lugar. Si nos conviene seguir adelante o nos conviene abandonar eso. Tenemos que mirar. Dios nos ha dejado su palabra, pero nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de ver por dónde estamos caminando. ¿Por dónde está caminando usted, hermano, hermana? Y no me estoy refiriendo al caminar físico, sino hacia dónde estamos yendo en el aspecto espiritual. ¿Cuáles son los lugares que visitamos? ¿Cuáles son los lugares que frecuentamos? ¿Cuál es el camino que tomamos en nuestra vida? ¿Cuáles son los sitios a los que somos asiduos visitantes? Porque si yo no veo por dónde estoy caminando, obviamente voy a caer. Si usted no está caminando de su casa al local de reunión los días que la iglesia tiene servicio, usted no está viendo bien el camino. Si usted no está caminando por el camino de la santidad, usted no va a permanecer porque no está fijándose por dónde está caminando. Por eso el pasaje dice, mire, el que piensa estar firme, mire, vea, fíjese, analícese, vea, para que no caiga. Entonces, necesitamos ese análisis de lo que estamos viendo en nuestra vida espiritual. Regrese al pasaje conmigo, por favor. Y quiero que usted lea conmigo el versículo 6 y el versículo 11. Estamos hablando qué hacer para no caer. Verso 6 y verso 11 de Primera de los Corintios capítulo 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos amados, hay dos maneras de evitar que nos pasen algunas cosas. La primera es viendo los ejemplos de los demás. Cuando a mí me preguntan los religiosos pentecostales o de esa naturaleza, que si nosotros no creemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, yo les digo que sí creemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios.
Y me dicen, entonces, ¿para qué sirve si no hay doctrina para hoy? Les digo, este pasaje es ejemplo para nosotros. El Antiguo Testamento es ejemplo para los cristianos, para los que hoy en esta generación, para los que hoy dicen los que han alcanzado los fines de este siglo, es ejemplo para nosotros. Y leemos las virtudes y leemos los éxitos y leemos las victorias que hay de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, pero en este capítulo 10 hay un resaltamiento de los errores, de los fracasos, de las pifias y las caídas que tuvo esta gente, que nos pueden servir y nos deben de servir a nosotros para no caer. Es mejor escarmentar en cabeza ajena que en cabeza propia. Pero ¿qué nos gusta a nosotros, mis amados hermanos? Nos gusta escarmentar en cabeza propia. No toques ahí, nos decían cuando estábamos pequeños. No toques ahí, no vayas por ahí. ¿Y qué era lo primero que uno hacía? Iba por ese lugar. ¿Qué hacer para no caer? Hermanos, ver los ejemplos de otros, tanto en la escritura como en la vida cotidiana. ¿Por qué el hermano fracasó? ¿Por qué la hermana abandonó la fe? ¿Por qué aquel hombre que parecía un roble en la fe, el que teníamos la confianza que iba a estar ahí, abandonó la fe? ¿Por qué esta mujer abandonó la fe? ¿Por qué este hermano o esta hermana se apartaron del Señor? Y no estoy juzgando a nadie, no me malinterpreten. Yo soy incapaz de dejar en mal a alguna persona. Me da tristeza cuando alguien abandona la fe, igual que ustedes. Pero sí podemos analizar los descuidos de los demás. ¿Por qué algunos abandonaron la fe? Porque el mundo los envolvió, el trabajo les envolvió y comenzaron a decir, hermano, es que pues no tengo tiempo para reunirme porque alma mía, muchos bienes has ganado, porque estoy ocupado, porque esto y por aquello. Espérate, ¿me conviene ganar unos pesos más para abandonar la fe? A mí no me conviene, entonces yo no voy a hacer lo que hizo aquel. ¿Me conviene alejarme de Dios por haraganería, por descuido, no, a mí no me conviene. Usted ve el mundo, lamentablemente, en el que estamos. Hay una plaga de hijos que no tienen padre. Madres solteras. ¿Por qué estas muchachas son madres solteras? En un gran porcentaje es porque los padres no ejercieron disciplina y no pusieron reglas y no pusieron límites. Si yo tengo hijos o yo tengo hijas, como los tengo, yo tengo que ver eso. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija a las 8 o 9 de la noche? ¿Dónde se encuentra? Porque yo no quiero que le pase eso. Yo no quiero fracasar como cristiano porque comienzo a visitar lugares que son inapropiados, como aquel hermano que comenzó a visitar lugares inapropiados y abandonó la fe. Yo no debo de hacer eso. Yo no puedo dejar pasar los ejemplos que la vida nos da para no aprender la lección. Los ejemplos de la vida cotidiana son maestros muy eficaces para prevenirnos de fracasar. Y los ejemplos que tenemos en las escrituras. Si usted nota, el pasaje de 1 Corintios capítulo 10 dice, en el versículo 10 comienza, así que
La palabra así que cuando hay un texto bíblico, lo que quiere decir es por lo antes dicho. ¿Qué se dijo con anticipación? Se dijo con anticipación que hubieron idólatras, que hubieron bebedores, fornicarios, que hubieron tentadores, que hubieron murmuradores, que hubieron gente codiciosos. ¿Y sabe qué es lo triste de eso? Que eran creyentes. Y esos creyentes fueron destruidos porque descuidaron su fe. Y ahí están, y tienen nombre y tienen apellido. Pero ¿qué nos interesa de este fracaso? Que esto que pasó a estas personas no nos pase a nosotros. Tenemos esos ejemplos para que nosotros podamos evitarlos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Los gentiles, los inconversos, en tiempos del apóstol Pedro, miraban a los cristianos y les parecía raro que ellos no participaran en los pecados y en la vida pecaminosa, en la disolución que esta gente tenía como estilo de vida, y dice que los ultrajaban, es decir, los impíos juzgaban a los cristianos porque no actuaban igual que ellos. Pero con toda seguridad, los cristianos no actuaban igual que los gentiles, igual que los impíos, igual que los inconversos, porque sabían que ese era un mal ejemplo a seguir para los creyentes. Les parecía cosa rara. Decían, oye, esa gente es rara, esa gente no hace lo que nosotros hacemos, esa gente no vive como nosotros vivimos, esa gente no habla como nosotros hablamos, esa gente no actúa como nosotros actuamos. Y si le preguntamos a estos cristianos, ellos nos dirían, no, porque no vale la pena seguir los malos ejemplos, porque si seguimos los malos ejemplos, tarde o temprano vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Lea su Biblia y vea los buenos ejemplos y sígalos. Leamos nuestra Biblia y veamos los malos ejemplos y evitémosle. Y con estos ejemplos, viéndolos ahí, no vamos a caer. El propósito de nuestra vida cristiana es no fracasar, es no caer. Eso es lo que debe de estar en nuestra mente todos los días. Hoy me levanto con el fin de ser fiel a Dios y no fracasar, no caer en mi vida cristiana. Dios nos prepara para evitar eso. Está su palabra, está el evangelio, el consejo del Señor, el consejo de amados hermanos que nos predican y nos ayudan, el consejo de hermanos que nos ayudan cuando estamos en situaciones difíciles de la vida. Pero en definitiva, usted es el que toma la determinación de estar de pie o de caer. A veces nos descuidamos y caemos. El propósito de esta lección es que nosotros, los que estamos fieles, sigamos fieles. Pero si por alguna razón hay un hermano, una hermana que ha caído, que ya no está de pie, hoy es una buena oportunidad para levantarse, para regresar al Señor, para arreglarse con Dios, para restaurar la comunión con Dios y con los hermanos. Y otra vez tomar el pensamiento de estar fiel, de estar firme y no caer. Porque no vale la pena caer, mis amados hermanos. Tampoco vale la pena
quedarse tirados. Necesitamos tomar esto. Entonces, este pasaje tan pequeño de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pensemos, estemos firmes, miremos los ejemplos negativos y tomémonos de la mano de Dios para estar ahí sin caer. A veces vamos a tropezar, a veces se nos van a debilitar las piernas, pero hay que estar sin caer. Dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 10, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mis amados hermanos, gracias por la invitación, gracias por su fina atención, que Dios les bendiga. Bien, hermanito, muchísimas gracias a nuestro hermano William Centeno por habernos traído este tema tan interesante, el cual nos ayuda, nos anima a poder estar siempre firmes. El que piensa estar firme, mire que no caiga, uno de los textos que nuestro hermano ha citado justamente también en el tema del día de hoy. Y esto nos ayuda para que nosotros podamos tener cuidado de los pasos que realizamos en nuestra vida, los pasos que nosotros damos. Por eso es interesantísimo que nosotros volvamos a escuchar estas cosas, así como decía el apóstol Pedro, que no dejaré de repetírtelas aunque vosotros las sepáis, decía él. Entonces, tenemos que estar siempre recordando estos temas para que siempre estemos firmes, para que nos reforcemos, para que espiritualmente entonces estemos bien alimentados. Muchísimas gracias, hermano William, por habernos traído la palabra del Señor en este día. Bueno, vamos entonces ahora a tener una oración y quisiera pedir a nuestro hermano, nuestro querido hermano Rigoberto. Hermano Rigoberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Quisiera pedirle si es posible que nos pueda guiar en una oración en esta hora. De todas maneras, hermano, gracias Ok, por hermano. concederme esta bendición. Gracias. Adelante, hermanito, gracias. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, en oración en este momento para agradecer por la enseñanza, por nuestro hermano William Centeno que nos ha traído un consejo, mi Dios, en el cual tenemos que meditar con respecto a nuestra vida cotidiana, en el cristianismo. Sabemos, Padre Dios, que usted nos ha llamado para ser soldados firmes, obreros dignos de llevar su nombre a quienes no le conocen. Padre Dios, y el consejo que nuestro hermano nos ha entregado en este día es muchas veces la medicina que necesitamos, Padre, para poder considerar que esta gran responsabilidad, la cual asumimos como cristianos, tiene consecuencias eternas. Quiero darle gracias, mi Dios, al Señor, a nuestro hermano por este mensaje tan explicativo, tan claro, y agradecerle por todos aquellos nuestros hermanos que en esta tarde se han conectado a esta plataforma, como también los del Facebook, y por donde quiera que sea que esta semilla, mi Dios, sea sembrada, pueda germinar en el corazón de aquellas personas que con sinceridad y corazón buscan su rostro. Padre Dios, oramos en esta hora y agradecemos, y oramos también por aquellos nuestros hermanos que pudieran estar sufriendo necesidades, enfermedades y tanta cosa que tenemos que enfrentar en este mundo pecaminoso mientras estemos en él. Padre Dios, pero siempre nuestra confianza es que usted ha sido nuestro ayudador y lo seguirá siendo hasta el día en que nosotros, mi Dios, cerremos los ojos en este mundo, en que esperamos que en esa oportunidad podamos hacerlo siempre en esta senda gloriosa. Padre Dios, le agradecemos por ello, oramos por todos aquellos nuestros hermanos, oramos, Padre Dios, por las plataformas, por quienes están al frente de ella, para que siempre tengan esa buena disposición, y aquellos nuestros hermanos que son invitados, mi Dios, para exponer sermones tan explicativos como lo ha hecho nuestro hermano William en esta tarde. Gracias por él, gracias por todos nuestros hermanos que nos apoyan, gracias, y oramos por los enfermos para que conforme a su voluntad, mi Dios, usted pueda otorgarles que puedan recuperarse mediante los medicamentos que los facultativos les recomiendan. Padre Dios, quiero orar en esta tarde también por la salud de mi hermano,
quiero implorar misericordia porque hay nuestros hermanos que siempre estamos orando, nuestro hermano Waldo Moreno, por nuestra hermana Luzar y sus hijos, por nuestra hermana Dori, por su hermana, sus hijas también. Oramos, Padre Dios, por el consuelo a nuestra hermana esposa, mamá de nuestro hermano Sergio Pino, como también oro por mi hermana Olga, por mi hermana Rita, y en su misericordia, Padre Dios, le ruego una vez más que se acuerde y me ayude en esta petición por la salud de mi hermano. Se lo imploro, mi Dios, por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por habernos traído esta oración. Y vamos a pasar con los... ¿qué me está mostrando el hermano Néstor ahí? Algo me está mostrando. Tengo que darle carta a él también, o sea, tengo que darle espacio a él también, porque él es el dueño de la plataforma, así que... Bueno, ustedes saben, sí, no, yo soy un humilde subordinado solamente. Vamos con el Facebook, hermano Néstor. Ahora va a poder decir todo lo que quiere decir. Ah, es un micrófono. Bueno, si quieres sin micrófono, pero tienes que aprender el micrófono. Oh, Ahora apagado el sermón. ok. Dicen que los mejores sermones que prediqué fue cuando tenía el micrófono apagado. Yo estoy de acuerdo. Bueno, Yo también. vamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias, hermano William. Muy buena lección, excelente. Gracias por tener siempre la buena voluntad y disposición para estar aquí cuando le solicitamos. Vamos a ver en Facebook que estuvo la hermana Lisa Zamora, Sabrina Muyas, Nubia Mairena, Susana Treviño, Eleazar Sánchez, Jesús Marsella, Alina Salgado, Arnulfo Cárdenas Tobar, Isabel Ramos, Juan José García, Juanita Vera, Marín Pinto. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano William Centeno Forno, ¿ya? De allá de la ciudad de Agua Prieta, y en México. Y bueno, queremos invitarlos, pueden volver a escuchar esto en el mismo canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, 3 letras, la P, la D y la A. PDA, Iglesia de Cristo. Pueden suscribirse, dejar sus saludos, sus impresiones, sus consultas y que serán respondidas. Eso es todo por acá, hermano hijo. Muy bien, pues, hermano papá Néstor Sánchez. Bien, vamos a pasar entonces hoy. Muchas gracias a todos los hermanos, el hermano Mario Peña, el hermano Vidal, que ya está en su casa en Colombia, la hermana Silvia Velasco, que es primera vez que la veo también. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Elba Aguirre, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿De dónde es usted? Cuénteme. Para su micrófono. Queremos conocerla, los que no la conocemos, por supuesto. ¿Sí? ¿Tiene micrófono? No tiene apagado el Ahí micrófono. está, hermana Elba. Muy buenas noches. ¿De dónde es usted? Hola, buenas noches. Soy de la congregación de Pilar, vivo en San Alejo. Eso es en... Pilar. Buenos Aires. La Ruta Pilar. Ah, Buenos Aires. Sí, sí, Buenos Aires, Argentina, sí, sí. Buenos Aires, Argentina. Qué lindo, qué lindo. Muy bien. Muchísimas Un gracias, gusto. hermana. Un No gusto. se nos pierda, por favor, no se nos pierda. Vuelva pronto. Gracias. A nuestro hermano Jorge Figueroa, a nuestra hermana Dori, que es infaltable, que siempre está acá. Gracias. Nuestro hermano John Nilsson Rivero, que siempre estamos orando por él y su familia. Nuestra hermana Sonia Hernández. Marcos Ayosa y compañía limitada también. El hermano Rigoberto, que siempre está entre Villa Alemana, Chile y el sur de Chile también. Todos. Hermano Waldo Sánchez también, me parece conocido el apellido de él. A todos ustedes, muchas gracias. No Muchas mencionó, gracias no mencionó a mi esposa Marisa, se va a resentir, ¿eh? Uy, se va a resentir la hermana Marisa. No pues, hermana, si ahí está. Bueno, hermanos queridos, ¿algún comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy? Me pareció súper interesante que tengamos que reforzar nuestra posición como individuos cristianos que somos, nuestros Bueno, pasos especialmente. Hermano Néstor. Hermano Jorge. Ah, ok. ¿Perdón? Sí, a ver, hermano Williams, una reflexión sobre lo que ha dicho. Y usted mencionó algo muy importante, ¿no?
cuando fue a un centro médico, creo, dijo, fue un poco temeroso, nos comentó. Sin embargo, la persona que atendía le dijo, sin ser cristiana, tenga fe, le dijo, ¿no? Y usted se avergonzó. ¿Cómo es que siendo cristiano debió usted haber ido con esa convicción o llevado esa palabra, pero esperó de otra persona que no era cristiana? Hay un término aquí que me llama la atención. Sobre ese ejemplo que usted da, hay varios ejemplos, ¿ah? Es factor convicción, ¿no? Hay muchas personas que no están con Cristo, perdón, con la palabra, no son cristianos, no siguen a Dios incluso, y van a hacer un acto, buscar un trabajo o ingresar a un documento o un trámite, y ellos dicen, yo estoy seguro que esto va a ingresar porque creo que Dios está conmigo, me va a ayudar. Van convencidos de que eso va a suceder. Y a veces, generalmente, va sucediendo ello, ¿no? Pero sabemos nosotros que, bueno, no podemos nosotros interferir en la voluntad de Dios. Dios sabe lo que hace. Pero aparentemente Dios no estaría actuando ahí, no habría una providencia en la mano de Dios. Pero ese factor convicción de mucha gente del mundo que hace actos hace que lo que ellos buscan se realice, ¿no? O gran parte, porque van con fe a hacer las cosas, van firmes, como dice el hermano, sin temor, ¿no? A veces nosotros los cristianos, esa firmeza que nos pide el hermano, pero a veces nos falta la convicción fuerte. El factor creo que sucede eso es por el temor a Dios, porque nosotros eh, predicamos la palabra del Señor, estamos siempre buscando a Dios, pero a veces vamos con cierto temor y perdemos el factor convicción de las cosas que vamos a hacer. Yo creo que el cristiano debe perder ese temor porque si estamos con Dios, nadie con nosotros, y ir con firmeza, que decir, hermano, a hacer los actos que Dios nos ha encargado y estar convencidos, ¿no? En esa firmeza se va a lograr lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es el encargo que tiene Dios y nosotros no debemos perder ese rumbo. Entonces me llamó la atención. Y el mundo siempre dice, no voy a hacer este acto, y van convencidos, ¿no? Y a veces les resulta, ¿no? Pero a veces si el cristiano pierde la convicción y pierde la firmeza, no logra ese propósito. Y creo que eso es factor de temor, porque tenemos miedo a Dios, obviamente, tenemos miedo de acercarnos a Dios y debemos perder ese miedo, porque Dios nos ama y nosotros debemos amar a Dios, ¿no? No sé si mi reflexión es válida, hermano William, pero usted me podría ampliar un poco más esta idea que tengo. No, sí, hermano, es congruente con lo que estamos viendo, ¿verdad? Que es la firmeza que necesitamos para no caer, ¿verdad? Y dentro de la firmeza, pues está la convicción, porque alguien que está convencido, pues va a ser más difícil que pueda fracasar en su vida cristiana. Gracias. Gracias, Bien. hermano. Muchas gracias, hermanos. Hermano Mario Peña, adelante usted, por favor. Sí, hermano, gracias por la palabra. Estaba yo pensando cuando, perdón, hermano William mencionaba de aquellos cristianos las cosas que no hacían porque los paganos las hacían y lo que ellos sí hacían y que los paganos no hacían. Me estaba yo acordando de un librito que compré hace algunos años. Se llama Estructuras del Cristianismo Primitivo. Así se llama el libro. No tiene muchas páginas, tendrá como unas 250 páginas, pero para ser breve, me estaba yo acordando de un suceso que hacían los cristianos, que se decían cristianos en ese tiempo. Estoy hablando entre el año 100, 150, 200, después de Jesucristo, después del apóstol Juan. Entre las cosas que ellos hacían es cuando había una pandemia, como ahora nosotros que nos tocó la pandemia del COVID, o había ese tipo de enfermedades regionales, ¿verdad? Los paganos, dicen los historiadores como este señor, se llama Christopher McCashis, así se llama él. Y los historiadores dicen, entre ellos él, que lo que hacían los paganos, sacaban a los enfermos afuera de sus casas y los dejaban afuera, o los sacaban fuera de la ciudad para que murieran porque no se iban a curar. Ahora, por ejemplo, como con el COVID. Y lo que hacían los cristianos pensando que ya iba a llegar el Señor Jesucristo, lo que hacían ellos, los recogían y los curaban.
y les daban sus bebidas y los nutrían y los atendían. Y eso llamó la atención de los paganos. Decían, ¿cómo esto? O sea, sabiendas que esta pandemia, esta enfermedad, esta infección, lo que fuera viruela o cualquier tipo de pandemia, lo que fuera, ¿cómo es que hacen eso? Es que tenían la fe en la resurrección de los muertos. Es que tenían la fe en el evangelio. Entonces, por un lado, los paganos despreciaban al enfermo, lo echaban a las calles, a las afueras de la ciudad, y los cristianos los recogían, y eso el cristianismo ganó mucho terreno, mucho terreno. Y eso hizo que muchas personas paganas que tenían prácticas, si ustedes leían este librito, se quedaban sorprendidas, y algunos que sean cristianos se llevaron esas prácticas con ellos, y lo vemos en la carta a los Corintios. Pero es sorprendente, cosas cómo es que algunos paganos, cosas que hacían que los cristianos no hacían, y luego los cristianos que se decían cristianos hacían, como ese tipo de cosas. Este libro narra, por ejemplo, los bautismos, cómo se bautizaban ellos. Aquí hay algunas señales del precatolicismo. A veces le achacamos a los católicos que ellos son los que iniciaron ese bautismo por aspersión, de que ellos son los que originaron, y no fue así. Este historiador dice entre el año 100 y 150, aquellos que se decían cristianos trataban de bautizar en agua corriente, de preferencia que el río corriera. Si no había agua de río, que hubiera una pila. Si no había agua caliente, agua fría. Y si no había más, dice el historiador, que le echaban agua en la cabeza. 3 veces le echaban agua en la cabeza. Pero les paso ese tip al costo, hermanos. Se llama Estructura del Cristianismo Primitivo. No sé si todavía se consiga. Un hermano en México trató de conseguirlo hace como 2 años, no se consiguió. Pero esta es historia de entre los años 100 y años 300 más o menos, ¿verdad? Pero gracias, hermano Néstor, hermano Ernest, por el tiempo. Dios nos lo bendiga a todos. Hermanito, muchísimas gracias por el antecedente. Vamos a tratar de buscar el libro. Hermano Néstor, para terminar. Solamente saludar al hermano Marcos Ayosa y la hermana Azul, que están ahí. Estuvimos varios días juntos trabajando en las cosas del Señor, y también la hermana Elba Aguirre, allí en Buenos Aires, la semana pasada. Decirles bienvenidos a la plataforma. Aquí está abierta todos los días a las 9 de la noche, hora de Argentina. Así que bienvenidos. Que Dios les bendiga. ¿Hay chat, Ernest? Oh, sí, tiene toda la razón, hermano. A ver, vamos a Estamos ver. pasado la hora. Hermano, papá, sí, ya estamos pasando ahora. Con esto terminamos, hermanitos, ¿eh? Mi hijo Ernest. Dice, el hermano Miguel Quinoteo había dejado un mensaje y dice, amados hermanos en Cristo, me conecté para saludarles y desearles toda bendición del Señor. Dice, yo tuve un encuentro personal con el grupo que dicen, salvo siempre salvo. Ellos dicen que el diablo ya está muerto, solo las cartas de Pablo son las auténticas, dice. Los escritos de los demás y los evangelios no nos sirven, y el Apocalipsis no son revelaciones. Dicen, además, el diablo sigue engañando. Es lo que la experiencia que estaba contando. ¿Bien? La hermana Marisa de Figueroa, amén. La hermana Vidalia, una feliz noche para todos, hermanos, y gracias a Dios. Llegué muy bien, muchas bendiciones. Hasta mañana, porque hoy he llegado a Colombia. Y la hermana Silvia Velasco dice, muchas gracias, hermano William, por el estudio, y gusto conocerlos a todos, hermanos, de esta plataforma. Me retiro, tengo otro estudio. Dios les bendiga. Siempre excelente noche. Y ahí el hermano Mario deja el título del libro que estaba mostrando en pantalla, que es Estructuras del Cristianismo Primitivo, por Christoph Matches, es el autor, hoy está deletreado. Gracias, hermanito. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y nos vamos a encontrar mañana, si Dios lo permite, y no dispone otra cosa. Hermana. Hasta luego, hermanos. Cuídense. Tengan buenas Dios noches bendiga. todos, hermanos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Saludos para Dios todos. los bendiga a Un todos, abrazo que tengan para buen Buenas todos. noches. sueño. Venga, vuelvan mañana, ¿eh? Vengan mañana de nuevo a la misma Mañana, hora y al mismo buenas canal. noches. Mañana tenemos reunión nosotros, hermanos. Mañana no los miro, pero el jueves, si se peina, los miro. ¿Ok? Por Hermano supuesto, Mario. hermano, muchas gracias. Hermano Mario, le dejé un recado ahí. Sí, señor. Ahorita consulto el celular, mi hermano. Ok, me lo mandan, por favor. Seguro que sí. Eso Que por interno, que ¿no? descansen. Que descanse. Muchas gracias. Chao, hermana Azul. Saludos Chao, a la hermana Dori. República Buenas Argentina, noches, saludos a hermana Elba. Buenas México, noches. al Perú, a Estados Hermano Unidos, Argentina, Jorge. Chile, a todos. Muchas gracias. Hermano Hermano, Rogelio. Buenas Dios noches les a todos, bendiga. hermano Rigo. Buenas noches. Buenas noches, hermano A la Néstor. hermana Marisa, Dios. para que no se me enoje.
La hermana Marisa también, claro. No se va a sentir con nosotros, ¿no? Es la regalona que tenemos aquí, junto con la hermana Doris. Hermana Dori, y Que siempre Dios le nosotros bendiga. de ella. Que Dios la bendiga. Que Chao, buenas noches. descanse. Feliz noche. De igual manera, hermana. Chao, chao. Voy cerrando. Buenas noches. Bueno, me voy. Bye, Buenas bye. noches. Chao. Chao, hermanitos. Siga. Chao, chao, hermano Hermes.